Yo soy un poquito de malas. Y digo que soy un poquito de malas porque me pasan cachos, me pasan situaciones. Y resulta que yo soy tan de malas que no sabía cómo se llamaba el evento de hoy. ¿Y saben por qué? Porque cuando hace meses pasé por aquí, por Medellín, y quedamos de acuerdo en que íbamos a tener este encuentro este sábado 31 de diciembre. Perdón, es que ya quiero estrenar año. Pero lo bueno de eso es que me di cuenta que estaban poniendo atención. Entonces, cuando quedamos en que íbamos a tener este encuentro el 31 de octubre, a mí me dijeron que íbamos a celebrar el Festival del Amor de Dios. Ay, yo me preparé para el Festival del Amor de Dios. Y cuando yo llego para hablar en el Festival del Amor de Dios, no, se llama lluvia de bendiciones. Ay, ¿yo ahora qué hago? Porque yo había preparado, era el Festival del Amor de Dios. Entonces, llegué a una conclusión. Se fregaron porque voy a decir lo que tenía preparado. Y aprovechando que está lloviendo, ahí está la lluvia, ya está la lluvia. Y aprovechando que lo que les voy a decir habla del amor de Dios, ahí está la bendición, lluvia de bendiciones. Listo, solucionado. Ya me trajeron atrilcito para la Biblia. Porque esto es poniendo a hablar al que sabe. Y el que sabe es mi Dios. Aquí vamos, muchachos. Les voy a leer primero el texto y después les explico cuál es la barrabasada que voy a decir esta tarde. Aquí vamos. Del libro del profeta Isaías. Este texto que voy a proclamar hoy, que voy a leer hoy, es un texto que proclamamos en las iglesias el Viernes Santo, como primera lectura de la celebración litúrgica de la tarde, en la cual tenemos el recuerdo de la Santa Cruz, la lectura de la Pasión y la oración universal, aquella bella liturgia del Viernes Santo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Del libro del profeta Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía un hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que no se puede narrar, al contemplar algo que nunca antes se había escuchado. Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Ante él se ocultaban los rostros. Despreciado, desestimado, él cargó nuestros sufrimientos. Él soportó nuestros dolores y nosotros lo consideramos leproso, herido de Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
Él fue triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos han curado. Todos estábamos perdidos como ovejas descarriadas, cada uno siguiendo su propio camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién pensó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque él no había cometido crímenes, ni jamás hubo engaño en su boca. El Señor permitió que el sufrimiento lo triturara y permitió que se entregara su vida como expiación. Por eso verá su descendencia, prolongará sus años. Todo lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento, porque mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Yo le daré una multitud como botín y tendrá como parte una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por nosotros, los pecadores. Palabra de Dios. Muchachos, como yo creía que hoy íbamos a celebrar el Festival del Amor de Dios y que todos mis compañeros sacerdotes iban a hablar del amor de Dios, yo me planteé una cosa que me ha estado preocupando a lo largo de todo el año. Y me ha estado preocupando a lo largo de todo el año porque es la gran pregunta que me hace mucha gente. Yo diría que hay como dos grandes maneras de hablar del amor de Dios. La primera manera de hablar del amor de Dios es como la manera que podríamos llamar ingenua, inocente, alegre, simpática, dicharachera, gozosa. Es como cuando uno piensa que Dios, todo Dios, siempre es bendición, alegría, gozo, dulzura. Todo lo bueno lo recibimos de Dios, todo lo maravilloso, todo lo grande, la belleza de nuestro planeta, la belleza del cosmos, la luz de las estrellas, el resplandor del sol, la tenue oscuridad de la noche, la sonrisa de los niños, el amor de una madre, el cariño de un padre, el encuentro entre esposos, la paz cuando hay paz, la tranquilidad cuando hay tranquilidad, el dormir sereno de un bebé, la belleza que florece de una chica que se vuelve adolescente, de un muchacho que estira las piernas y se va volviendo todo un hombrecito. Esa es una manera de hablar del amor de Dios. Amor de Dios que nos regala la vida, amor de Dios que nos regala ternura, amor de Dios que nos regala bendiciones, amor de Dios que uno constata en su propia existencia, amor de Dios por el que uno da gracias, y uno da gracias por la familia, y uno da gracias por los que amo y por los que me aman.
y uno da gracias por el trabajo que tengo, por poderme mover, por poder estar hoy aquí, por poderme recuperar de una enfermedad, y uno da gracias por la casita, y uno da gracias por el poquito de comida que se puede llevar a la boca, y uno da gracias porque algo salió bien, porque sacaron a mi cuñado de la clínica, porque el muchachito pasó a la universidad, porque la niña consiguió trabajo, porque el bebé nació sano y lo vamos a ir a conocer ahora más tarde, porque la persona que tanto quiero ha cumplido un año más de vida. Esa es una manera de hablar del amor de Dios. Y hay otra manera. Y esa otra manera yo la digo con una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo hablar del amor de Dios cuando todo lo que sale bien, en vez de salir bien, sale mal? ¿Cómo hablar del amor de Dios cuando en vez de salud hay enfermedad? ¿Cómo hablar del amor de Dios cuando en vez de abundancia hay carencia y escasez? ¿Cómo se habla del amor de Dios cuando en vez de que el muchacho pasó a la universidad, está hundido en el vicio y en las drogas y lo hemos perdido? ¿Cómo hablar del amor de Dios cuando mi hija, en vez de conseguir trabajo, está esperando otro hijo y de este tampoco sabemos bien quién es el padre? ¿Cómo hablar del amor de Dios cuando la familia está destruida por los rencores o por el alcohol o por los vicios o por las soledades? ¿Cómo hablar del amor de Dios cuando uno se siente dolorosamente golpeado por la desgracia? ¿Cómo hablar del amor de Dios cuando las cosas, en vez de salir como tendrían que salir, salen como uno no quiere, como uno no espera, como uno cree que no se merece? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para que las cosas salieran así? ¿Por qué justo a mí me toca esta realidad familiar? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué pierdo al ser querido? Y entonces resuena esa impresionante pregunta, una pregunta lanzada contra el corazón, contra los demás, contra las paredes, contra las nubes, contra el cielo encapotado, que a duras penas me devuelve un poco de lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí, porque mi hijo, porque mi hija, porque mi madre, porque mi padre, porque mi familia, porque esta situación, porque justamente a mí. Tengo un hermoso alumno de grado 10 que dentro de unos días ya pasará, si Dios quiere, a grado 11. Y ese precioso alumno lleva todo el año preguntándome por qué. Y yo no diría que no me pregunto también con él por qué. Andrés, así se llama, cuando tenía 13 años, iba a cumplir 14, estaba con un tío en una tienda de Pereira, en una heladería de Pereira atendida por su tío. Empezaron unos hombres que estaban allí, una pelea, una discusión, una riña de esas tan comunes en Colombia. El tío del muchacho intentó mediar para calmar las cosas. Lamentablemente, una de las personas sacó un revólver, disparó, hiriendo de muerte al tío de este niño, al tío de Andrés, y además pegándole un disparo gravísimo al mismo niño, a Andrés Felipe. Estuvo entre la vida y la muerte. Se logró recuperar y ha ido saliendo adelante, y hoy en día va en 10º. Todas las mañanas hay un momentito de la mañana que va a la enfermería del colegio para que le echen una pomada en la herida que le dejó la bala, porque todavía hoy en día, 2 años y medio largos después, casi 3, todavía hoy en día el disparo duele, la herida duele, y cuando no duele tiene comezón y rasca. Y él pregunta por qué.
si yo era un niño bueno, si yo soy un niño puro? Y él me pregunta, ¿por qué? Si él nunca ha tenido vicios. ¿Por qué si él es un muchachito de oración? ¿Por qué si él iba a misa y él no fallaba a nada? Porque su tío, si su tío era un hombre bueno y su tío intentaba poner paz en aquella situación que se salía de control. ¿Por qué un niño de 13 años largos, casi 14, tiene que enfrentarse con la supervivencia? ¿Por qué se tiene que pasar días enteros en la unidad de cuidados intensivos entre la vida y la muerte, sin saber si podrá tener una vida normal como la de los demás niños? La de los demás niños que van al colegio, que juegan, que se enamoran, que tienen alegrías, que tienen gozos, que crecen, que hacen planes. ¿Por qué él tiene que llevar una cicatriz en el cuerpo? ¿Por qué esa cicatriz tiene que doler? ¿Por qué esa cicatriz tiene que rascar? ¿Por qué tiene que tenerla tan cerca de sus órganos vitales? Este año yo intentaba muchas veces explicarle a Andrés el porqué de las cosas. Pero resulta que un día él estaba en casa por la tarde, solo con la mamá. Estaba en casa por la tarde haciendo las tareas del colegio y en aquel momento a la mamá le dio un infarto y él estaba solo a sus 16 años. Solo para tener que atender a la mamá que estaba entre la vida y la muerte. ¿A quién llamo? ¿Cómo se pide una ambulancia? ¿Cómo se hace para trasladar a mi mamá? Yo no puedo con ella. Y él me decía, yo soy solo un niño. ¿Es que Dios no sabe que yo soy solo un niño? ¿Por qué pide que un niño de 16 años sepa qué hacer con una mamá que tiene un infarto? Al final, gracias al amor del niño que la llevó y estuvo pendiente de todo, porque el papá no lo pudieron contactar, estaba trabajando y no lo pudieron contactar hasta la madrugada del día siguiente. Al final, después de muchas idas y venidas, la mamá se recuperó y justamente esta semana les di una charla a los papás del colegio de los niños que se iban a confirmar. Y ayer en la noche, de manos del obispo de Pereira, Andrés Felipe con sus compañeritos recibió la confirmación. Y la mamá está sana, al menos por ahora. Ha perdido un muy buen porcentaje de su corazón, pero está recuperada. Y el papá tiene el corazón arrugado por ver todo lo que le pasa a su familia. Y Andrés Felipe con sus ojos verdes, verdes, verdes y su corazón puro, 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 me sigue preguntando ¿por qué? ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué? Por eso, muchachos, hoy les quería hablar de esto, porque me da la impresión de que en ocasiones cuando hablamos del amor de Dios hablamos solo del lado fácil y uno termina como pensando que ese es el Dios al que tienen derecho otros que tienen suerte, y esos otros que tienen suerte como que Dios sí los ha mirado con bondad y con misericordia y con dulzura, y entonces a esos otros les ha ido bien y el matrimonio les ha salido bien. Y entonces es la historia de esa mujer que tiene un hombre maravilloso, que no saben qué rifa se lo ganó, pero que es de esos hombres que no abundan: responsable, fiel, buen papá, buen esposo, detallista, afectuoso, tierno, decente, respetuoso, siempre con buenas palabras. ¿Qué hice yo para ganarme semejante hombre? ¿Y qué piensan las otras mujeres? Esas otras mujeres a las que les tocó una tarbán, ¿es que Dios no las quiere?
Esas otras mujeres que tenían un matrimonio maravilloso hasta antier, y un día no se sabe por qué él apareció obligado con cola de mico, y que yo me voy, y que para la porra, pastores, que se acabó la Navidad. Y uno le empieza a preguntar, pero ¿qué pasó, mi amor? Pero explícame, pero decime. Y no, simplemente que todo se acabó, que yo me voy, que se me acabó el amor, que se me extinguió la pasión, que ya no siento nada, que me confundí. Es que esa mujer no es amada por Dios. ¿No le tocó un pedacito de la misericordia de Dios? Dios quiere a las familias que tienen hijos perfectos y las familias que tienen hijos imperfectos. Las familias que tienen hijas que quedan embarazadas antes de tiempo, ¿es que Dios no las cuida? Y las familias donde hay problemas de droga, y donde hay problemas de aceptación, y donde hay problemas de autoestima y de depresión y de intentos de suicidio y de jovencitos sin ganas de vivir, y la pobre mamá, el pobre papá que hacen fuerza por esa hija de 14 o de 15 años que se corta los brazos con bisturí o con navajas. ¿Y por qué mi hija así? ¿Por qué vestida de negro? ¿Por qué sin ganas de vivir? Es que a esa familia, a esos padres, no les tocó misericordia de Dios. Es que la misericordia de Dios solo está en los lugares donde las cosas salen bien. Y qué bueno que haya personas que se recuperan de enfermedades terminales. Qué bueno, y me alegro. Pero ¿y los que no nos recuperamos? ¿Dios no nos quiere? Y los que vemos partir a nuestros seres queridos, y los que no tenemos fácil solución para los problemas de la vida, los que tienen que vérselas con las dificultades, con la pobreza, con la carencia, con la injusticia, con la maldad de otros seres humanos. Es que Dios es un sol caprichoso que solo brilla para algunos afortunados y se eclipsa o se esconde para el resto de nosotros, los desafortunados. ¿Dónde está el Dios de los que han recibido un golpe en la vida? ¿Dónde está el Dios del que tiene que vivir consigo mismo sin gustarle cosas de sí mismo? ¿Dónde está el Dios de los abandonados, de los solitarios, de los apesadumbrados, de los que cargan una enfermedad física, de los que tienen una enfermedad mental, de los que tienen una enfermedad espiritual? ¿Dónde está el Dios de los que no han encontrado a Dios? ¿Dónde está el Dios de los que ni siquiera tienen ganas de buscar a Dios? ¿Dónde está el Dios de los que tienen resentimiento con Dios y rabia con Dios y dolor con Dios? Porque pareciera que ese Dios se olvidó de nosotros, porque pareciera que ese Dios mira a los demás con amor, pero como que no me mira con amor a mí. Y aquí tengo mis dolores, y aquí tengo mis quebrantos, y miro la realidad de mi pobre hijo o de mi pobre hija, o miro mi propio corazón, y yo le he pedido tantas veces a Dios que me quite esto, y esto que quiero que me quite no se quita, y esto que quiero que me sane no se sana, y esto que quiero que se vaya no se va, y esto en lo que yo querría ser nuevo sigue siendo viejo. Y yo hago todo lo que me recomiendan, y me dicen que rece una novena, y rezo la novena, que haga 7 domingos en un santuario, y yo hago 9, que me confiese y comulgue, y me confieso y comulgo, y me vuelvo devoto de la Virgen, y rezo el rosario y rezo la coronilla, y no cambio. Y la vida sigue siendo difícil, y el dolor es dolor, y la enfermedad es enfermedad, y la traición es traición, y la ausencia del hombre que amo, de la mujer que amo, es infinitamente grande. Y yo no entiendo la casa sin él, y yo no entiendo la casa sin ella.
y se me ha marchado la persona que tanto quería, se me ha muerto antes de tiempo. ¿Y cómo se hace para seguir viviendo como madre cuando el niño de uno se ha muerto en un accidente? ¿Y cómo se hace para seguir creyendo cuando en vez de suceder cosas afortunadas han sucedido tragedias? Y sin embargo, muchachas y muchachos, el lado más real de Dios no es el otro, no es el fácil, no es el del gozo sencillo, no es el ingenuo, no es el de las bendiciones así casi que de manera automática que van cayendo, sino que el lado más importante del amor de Dios es este otro lado, la presencia del amor infinito de Dios en el reverso de la vida, en ese reverso de la vida donde está el dolor y donde uno cree que Dios no está y resulta todo lo contrario, que es justamente donde Dios está. Esta charlita de hoy, muchachos, preparada con mucho cariño, se llama justamente el amor misericordioso de Dios en el reverso de la vida. Vamos a mirar la vida por el otro lado, por el lado que a uno no le gusta. Uno siempre mira la vida por el frente, por el anverso, por donde salen las cosas bien, por donde se supone que todo debe funcionar, por donde no duelen las coyunturas, por donde no entra la enfermedad, por donde no hay grandes errores ni grandes equivocaciones, por donde no se pagan precios graves por las dificultades, por donde uno tiene la gente amada, por donde uno tiene todo bien. Y resulta, muchachos, que la mayoría de los seres humanos, perdónenme, la mayoría no, todos los seres humanos, tarde o temprano, tendremos que leer el libro de la vida, de nuestra vida, por el reverso. Y ese reverso ya no es salud, es el reverso de la enfermedad. Y ese reverso ya no son los aplausos, sino que son las críticas y las calumnias y las injurias y las burlas. Y ese reverso ya no son las cosas fáciles, sino las realidades difíciles, tremendamente difíciles. Y ese reverso ya no es la presencia, la entrega, el cariño, la fidelidad de los seres amados, sino su ausencia, su abandono, su marcha, su despedida, su traición, su deslealtad, su infidelidad. Y ese reverso ya no es el lado de la satisfacción, el gozo por ser yo quien soy, sino el sufrimiento por lo que siento, por lo que me pasa, por lo que se me ocurre, por las cosas que se revuelven dentro de mí, por tener que cargar a quien cargo, que soy yo, por esas realidades que yo quisiera controlar y no puedo controlar, que quisiera poder manejar y no puedo manejar. Y yo busco ayuda y yo voy donde el psicólogo y me recomendaron un psiquiatra y me estoy tomando una pastilla todos los días. Y sin embargo, qué dura es la vida, qué pesada es la vida, cuánto cuesta vivir 24 horas a la vez. Me lo decía este año una señora: padre, a mí me toca vivir 24 horas cada vez porque yo no me siento con fuerza para vivir la vida entera. No me pida que yo viva un año es demasiado. Yo a duras penas saco fuerzas para vivir las 24 horas que tengo por delante. Y a veces creo que no voy a ser capaz. ¿Qué es, muchachos, lo que hace la vida así difícil por el reverso, por ese otro lado de la vida? ¿Y cuál es el lugar de Dios ahí? ¿De qué manera puede uno experimentar a Dios en el reverso?
Porque experimentar a Dios por el derecho de la vida, por el anverso, es fácil. Si te sientes bien, si tienes salud, si tus hijos, hijas, padre, madre, hermano, hermana, abuelito, abuelita, si toda la gente que amas está bien, si se te cumplen los deseos, si alcanzas lo que te propones, si tienes éxito y fortuna, entonces ver a Dios, ver su amor, ver sus bendiciones, ver su misericordia es relativamente fácil. Pero cuando lo que debería salir bien sale mal, cuando lo que se debería sentir bien se siente mal, cuando lo que uno debería tener bueno no es tan bueno, entonces también Dios es misericordioso para nosotros, los que vivimos la vida por el reverso, como Andrés Felipe, como la señora que tiene que vivir 24 horas cada vez, como quien tenía un matrimonio perfecto hasta el día en que, mirando el celular, se dio cuenta de que ella llevaba años siendo engañada por el hombre que creía maravilloso, como la familia que en un mismo año, un niño que tengo en grado 11, en un mismo año perdió a la mamá por una enfermedad y al papá porque lo asesinaron. ¿Cómo se hace para sentir el amor de Dios en el reverso de la historia? Voy a señalar dos cosas que espero que les ayuden, pelaos. La primera es: ¿cuál es esa realidad que nos cuesta? ¿De qué está hecho el reverso de la vida? El reverso de la vida está hecho de lo siguiente: de dolor, de acaso, de culpa y de muerte. Son los 4 grandes elementos que rompen la armonía de la vida: el dolor, el acaso, la culpa y la muerte. Sobre cada uno de ellos podríamos tener una charla completa. Hoy no tengo tiempo de dar una charla completa sobre cada uno de ellos, pero voy a decir un poquito de cada uno. Primero, el dolor. A uno se le olvida, pero nada en la vida ha sido sin dolor. Lo que pasa es que a uno se le olvida. Justamente ayer me hacían una entrevista y me preguntaban sobre mi salud, y yo decía que yo suelo ser muy aguantador de los dolores. Yo me acostumbro a los dolores. Me acostumbro al dolorcito de la espalda, al dolorcito de la rodilla izquierda, al dolorcito de la rodilla derecha. Es peor el de la izquierda que el de la derecha. Y uno se acostumbra a vivir con los dolores. Muchachos, el dolor es parte de la vida. Todos nosotros nacimos desnudos, cubiertos de sangre, con frío y deslumbrados por la luz. Y todos nosotros nacimos llorando. Nuestra primera expresión al llegar a este mundo fue el llanto. Ni uno solo vino a este mundo sin que le costara nacer. Y nacimos gracias a los dolores de nuestra madre. El mismo Evangelio recuerda que la mujer, cuando va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora de dar vida a un nuevo muchacho, a un nuevo hijo. Pero luego, dice el Evangelio, ni se acuerda del dolor ante la alegría del nuevo hombre que ha traído al mundo. Pero el dolor es parte de la vida. Nacemos con dolor, con el dolor de nuestra madre, que no es únicamente el dolor físico. El otro día justamente escuchaba a una señora hablando de lo que le cuesta en este momento aceptar que está embarazada. No estaba en sus planes ni en los planes de su esposo. El hijo que sigue ya es un muchacho de 8º grado. Este niño ha nacido a destiempo, inesperado,
no buscado, cuando ya no había planes de volver a ser madre, con el miedo de los años que ella tiene, otra vez volver a empezar, otra vez volver a pasar malas noches, otra vez volver a cambiar pañales. El niño todavía es una promesa en su vientre, una pequeña semilla en su vientre. Todavía no hay dolor físico, pero ella está pasando por todo el dolor moral y por todo el dolor existencial de aceptar que va a volver a ser madre y va a volver a empezar la historia con un muchacho. Nacimos con el dolor de nuestras madres, dolor de existencia, dolor afectivo, dolor personal. ¿No hablan por ahí de la depresión posparto? De esa tristeza que le da a la mujer unos días después del parto. Nacimos con nuestro llanto, con nuestras lágrimas. Aprendimos a ir creciendo llorando por sueño, llorando por cansancio, llorando por enfermedad, llorando por la fiebre, llorando cuando nos salían los dientes, llorando por sed, llorando por hambre, llorando por frío, llorando por calor, llorando porque nos sacaron de donde estábamos cómodos, llorando porque queremos que nos recuesten, llorando porque queremos salir, llorando porque queremos entrar. La vida está hecha de dolor. Aprendimos a caminar cayéndonos, aprendimos a jugar, a correr golpeándonos las rodillas. ¿Cuántas heridas nos hicimos? Tranquila. ¿Cuántas heridas nos hicimos cuando éramos pequeños al caernos o al golpearnos, al caernos de un árbol, al caernos de un quicio? ¿Cuántos golpes nos tuvieron que curar nuestras madres o nuestras abuelas? El dolor, muchachos, ha acompañado siempre nuestra vida. El dolor del primer día de colegio separándonos de nuestros padres. El dolor de intentar ganarnos el afecto o el reconocimiento de nuestros compañeros o de nuestros profesores. El dolor de las burlas, las injurias, los chistes y las bromas de los compañeros. El dolor del peladito que me rompió el corazón, el primero del que me enamoré, o la niña que jugó con mis sentimientos. El dolor de cuando me han decepcionado los amigos, el dolor de la carrera a la que quería entrar y no pude entrar, del logro que quise tener y no pude alcanzar, el dolor de las dificultades económicas, el dolor de la vida matrimonial, el dolor, cada dolor que traen los hijos. Y los hijos traen satisfacciones, pero también traen dolores. El dolor de crecer, el dolor de envejecer, el dolor de enfermarnos y el dolor de estarnos muriendo. La vida está hecha de dolor. Y el ser humano está preparado para casi todo, pero para lo que menos está preparado es para el dolor. O mejor dicho, el dolor nos enloquece, porque como que mientras no hay dolor tenemos control de la vida. Tanto es así que mientras no hay dolor, creemos que nosotros podemos con la vida, que podemos hacer frente a la vida. Hasta llegamos a pensar de que no necesitamos ayuda. Fíjense bien, y es justamente en la época de la adolescencia y de la juventud y de los años en que nos sentimos fuertes en plena adultez, que son las épocas en las que uno más se aleja de Dios, porque uno se siente entero, fuerte, capaz para afrontar los desafíos de la vida, hasta que llega el dolor. Y cuando llega el dolor, uno no sabe qué hacer, porque el dolor llega y lo rompe todo en pedazos. Póngale una enfermedad grave a un peladito de 15 años o a una niña de 14. Hasta un minuto antes de esa enfermedad, el muchachito se siente invencible, la niña se siente capaz de enfrentarlo todo. Pero cuando aparece el dolor, por ejemplo, de la enfermedad, cree que no va a poder con la vida.
Yo me paso días enteros hablando con los muchachos y lo que no les encaja en la vida de los muchachos es el dolor. No entienden los problemas de la familia. ¿Eso por qué tiene que doler tanto? El dolor de sus relaciones afectivas, el dolor de sus amistades, el dolor de sus problemas, el dolor de la enfermedad de la abuela a la que tanto aman, pero que se les está apagando y apagando progresivamente y ellos no pueden hacer nada. Cuando llega el dolor, uno cree que a uno la vida le ha dado la espalda, porque no sé de dónde sacamos la idea de que la vida como que no tenía dolor y como que cuando llega el dolor algo salió mal y pensamos que algo salió mal. Es como si el guionista de la historia se hubiera equivocado y hubiera metido unos párrafos enrevesados en el relato. ¿Cómo? ¿Cómo así que había dolor? ¿Cómo así que había enfermedad? ¿Cómo así que había dificultades? La vida no debería tener eso. La vida se supone que debe ser bondadosa, que debe tener bonanza, que todo debe salir maravillosamente bien, que los días deben ser perfectos, que las cosas deben salir como tienen que salir. Me gusta hacer referencia a una frase que repiten mucho en las películas americanas. No sé por qué, pero cuando les hablan a los niños, sobre todo a los niños en las películas americanas, no sé por qué hay la bendita manía de decirle a los niños que tranquilos, que todo saldrá bien. Ustedes pongan atención a las películas y verán cuántas veces sale esa frase. Hay un ataque de extraterrestres, hay un ataque de gente mala, hay unos terroristas, hay unas bombas, hay una enfermedad, lo que sea, y el protagonista le dice al niño o a la niña: no te preocupes, don't worry, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Y normalmente a esa frase le suelen añadir otra: no te preocupes, quédate aquí, te prometo que volveré. Quédate aquí, te prometo que yo volveré a estar acá, espérame. Y ustedes y yo sabemos que esas frases están muy bien para una película, pero en la vida real no siempre se cumplen. En la vida real no todo sale bien. En la vida real no todas las operaciones son exitosas. En la vida real no todas las medicinas hacen un milagro. En la vida real no todos los problemas se arreglan. En la vida real la justicia no siempre triunfa al final. En la vida real la verdad no siempre vence, todo lo contrario. La mentira suele ganar muchos partidos. Y en la vida real el que se despide con la promesa de volver no siempre regresa. Y los niños se quedan abrazando el aire, aguardando a un padre o a una madre o a un amigo, a alguien que ya nunca jamás regresará. Ese es el dolor. Entra tú en este momento en tu propio dolor y verás lo difícil que es vivir con el dolor. Cuando nos duele algo, te das cuenta que cambiamos de posición a ver si duele menos, porque el dolor es muy desagradable. Y si a uno le duele un pie, uno se para en el otro pie. Y si a uno le duele la espalda, uno se sienta a ver si duele menos. Y si duele más sentado, entonces uno se acuesta. Y si sigue doliendo, tranquila, yo no tomo agua, no se preocupen, no sufran por eso. Yo sé que eso pone nerviosa a la gente, porque lo normal es que uno sea como los políticos, que dice dos bobadas y se toma un vaso de agua. Pero como yo no soy político, no tomo agua. Digo bobadas, pero no tomo agua. Y ven, por eso ya se me fue ya me perdí. Por eso no me gusta tomar agua, porque me pierdo, ya no sé qué era lo que estaba diciendo. Uno cambia de posición cuando le duele algo.
Y si la cambiada de posición no funcionó, le metes acetaminofén, ibuprofeno, tramadol, morfina, a ver si no duele. Le metes algo, le metes alcohol, le metes marihuana, le metes un bareto bien grande, a ver si la separación de los papás no duele, a ver si la soledad no duele, a ver si la adolescencia no duele, a ver si el fracaso no duele, porque qué incómodo, qué desagradable, qué dramático, qué terrible, qué asqueroso es el dolor. Pero lo único que hay en la vida no es el dolor, también está el acaso. Entiéndanme bien, acaso con A, no ocaso, que es cuando el sol se oculta. El acaso es lo siguiente: ¿por qué sucede lo que sucede como sucede? Eso es el acaso. Y una de las realidades más difíciles de entender en la vida es por qué sucede lo que sucede como sucede. Se los voy a contar con una anécdota. Hace unos años bajaba una volqueta de Pereira a Cartago, y en la rueda de atrás de la volqueta, donde hay dos llantas, iba una piedra atrapada entre la ranura de las dos llantas de una de las partes de atrás de la volqueta. La volqueta obviamente andaba a saltos cada vez que pasaba por encima de esa piedra que estaba en la ranura. La volqueta, detrás de la volqueta un carro, detrás de ese carro otro carro, y detrás de ese otro carro un tercer carro. Y en un momento de la bajada a Cartago, la piedra sale disparada en movimiento parabólico, pasa por encima del primer carro, pasa por encima del segundo carro, entra por el parabrisas del tercero y mata instantáneamente al chofer del tercer carro. Y entonces uno pregunta, ¿por qué? Usted llega temprano al aeropuerto para tomar el vuelo de las 7 de la mañana. Y resulta, bueno, usted intenta llegar temprano al aeropuerto para tomar el vuelo de las 7 de la mañana. Y resulta que por un taco que había, algo extrañísimo porque en Medellín nunca hay tacos, pero imagínense, es un día raro en que había un taco. Por un taco que había, usted llegó sobre la hora, y como llegó sobre la hora, le dijeron que el vuelo estaba cerrado. Usted protestó, manoteó, exigió hablar con el gerente de Avianca, con el dueño de los aviones en el mundo, con el presidente de la República, con los negociadores de las FARC, con todo el mundo. Usted quería hablar con todo el mundo. Unos minutos después llega la noticia de que el avión que salió a las 7 con rumbo a aquella ciudad a la que tú ibas se estrelló y todos los pasajeros murieron. Te salvaste tú por llegar tarde, por culpa de un taco. ¿Por qué? Ven, ese es el acaso. Y ustedes repasen su vida y verán que en todas las vidas hay cosas que uno no sabe por qué sucedieron, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué de tanta gente que le tenía que dar cáncer le dio a mi mamá? ¿Por qué de tantos muchachos que hay en el mundo, el que tiene una enfermedad terminal es mi pobre hijo de 20 años, que era hermoso, lindísimo, buen hijo, buen estudiante? Y uno se pone a pensar que en la misma familia mía hay unos desgraciados que ni siquiera han terminado bachillerato, y a eso sí no les entra nada, no los pican ni los zancudos. En cambio, a mi pobre pelao, bien buena persona, buen hijo, que cuando le daban el sueldito venía y me lo traía, vea mamita, para que pague los servicios, y a ese sí le da la enfermedad tan grave. Padre, ¿por qué?
por qué las cosas suceden como suceden. Esa segunda realidad enloquece al ser humano. Uno le echa cabeza a la vida intentándole encontrar lógica a lo que no tiene lógica. ¿Por qué de tantos que podían quedar paralíticos quedé paralítico yo? O la persona que amo. ¿Por qué de tantos a los que una inyección los dejó tullidos? Fue justamente la persona que yo quiero a quien le pusieron mal la inyección. ¿Es que se lo merecía? ¿Fue por algo que hizo? ¿Fue por un castigo? ¿Fue por una prueba? ¿Por qué suceden las cosas como suceden cuando suceden? ¿Es que no podrían suceder de otra forma? Tercero, la culpa. Primero el dolor, segundo el acaso, tercero la culpa. En la vida tenemos al menos 3 culpas. Se podría decir más, pero lo resumo en 3 culpas, cada una peor que la anterior. La primera culpa es la culpa más elemental. Es cuando uno siente la culpa de haber hecho lo que hizo. Y es una culpa dolorosa. Muy dolorosa porque uno ya no puede no haber hecho lo que ya hizo. ¿A ustedes nunca les ha pasado que uno querría como devolver la película para no decir lo que uno ya dijo, para uno no hacer lo que uno ya hizo, para uno no cometer lo que uno ya cometió? Esa es la culpa. La culpa de lo que uno ha hecho, la culpa de lo que uno ha cometido, es la culpa de tener que cargar con el dolor, con la responsabilidad, con el sufrimiento de haber hecho sufrir a alguien, a veces a uno mismo, con lo que uno dijo, con lo que uno hizo, con lo que uno cometió. Y uno quisiera poder arreglar las cosas, pero la mayoría de las veces uno lo único que puede hacer es decir lo siento o pedir perdón. La segunda culpa es una culpa más difícil de captar, pero más poderosa y más profunda. Es la culpa del sufrimiento que uno lleva por dentro y que no es responsabilidad de uno, pero uno lo lleva por dentro. Es la culpa que carga la niña violada, aunque ella no se autovioló, la violaron, pero ella carga la culpa de lo que le pasó. Es la culpa que carga el niño o la niña abusados. Es la culpa que carga el niño o la niña con la familia rota y separada. Es la culpa que carga la persona utilizada, maltratada, calumniada, injuriada, golpeada por la vida. Y uno lleva como ese dolor por dentro, el dolor de lo que a uno le hicieron, el dolor de lo que a uno le pasó, el dolor del desafecto que uno tuvo que sufrir, el dolor de la falta de cariños, el dolor de la falta de ternura, el dolor de la falta de detalle. Es un dolor sufrido, pero se carga como una terrible molestia de vivir uno lo que uno tiene que vivir. ¿Por qué tengo que sentir lo que siento? ¿Por qué tengo que llevar dentro lo que llevo dentro? Y la tercera culpa es la culpa más difícil de manejar. Es lo que podríamos llamar la culpa existencial. Y la culpa existencial es el dolor por ser quien soy y no poder cambiarlo jamás. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué tengo el carácter que tengo? ¿Por qué tengo el temperamento que tengo? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué tengo la tristeza que tengo? ¿Por qué me deprimo como me deprimo? ¿Por qué siento los sentimientos que siento? ¿Por qué siento la atracción que siento? Yo no quiero sentir lo que siento. Yo no quiero ser como soy, pero me toca ser como soy, aunque no quiera ser como soy. Es la culpa de ser quien soy. Y esa culpa de ser quien soy rompe la vida. Esto no se suele notar fuera. Y no se suele notar fuera porque los seres humanos sabemos sobrevivir.
porque uno por fuera se muestra estable, maduro, capaz, porque uno por fuera se dedica a hacer lo que hacemos por fuera, que es estudiar, trabajar, actuar, ir, volver, venir, sonreír y poner cara de que pasamos bueno. Estas culpas se llevan adentro, muy pocas veces salen a flote, a veces con un sacerdote cuando uno se confiesa, a veces con un psicólogo cuando él me escucha, otras veces con un amigo o amiga a quien uno le abre el corazón, pero muchas veces esta culpa es simplemente un murmullo del alma que sale dentro de los corazones en los momentos de soledad, como una honda y terrible incomodidad de vivir uno con uno mismo. Y cuarto, la muerte. ¿Se han dado cuenta que vivimos como si la muerte no existiera? A menos que la muerte llega y nos diga que existe. Y entonces como que caemos en la cuenta que la muerte sí existía, pero no solemos mencionar la muerte. Y la mayoría de las veces ni siquiera solemos mencionar la muerte delante de las personas que ya están cerca de la muerte. Como que es un tema que se evita. Y entonces uno llega a visitar a la tía que está bien enfermita, bien grave, con el gallinazo en la baranda de la cama. Y uno llega, ay, ¿cómo estás de bien? Pero estás muy recuperada. Ay, pero se te ve muy animada. Y todo porque tenemos una cobardía a la muerte, la cosa más horrorosa del mundo. Entonces no queremos mencionar la muerte. Y nos parece que está muy bien que los de 90 se mueran, pero a uno no le ocurre que los de 7, los de 9, los de 13, los de 15 se puedan morir. Ustedes han preparado a sus hijos adolescentes para bien morir. ¿No es cierto que no? Exacto, porque como nunca se van a morir, ¿y cómo sabes que tu hijo adolescente no se va a morir? Se puede morir de una gripa, se puede morir en un accidente, se puede morir en una caída en el baño, se puede morir misteriosamente por esas cosas que los médicos no saben y terminan diciendo que es un virus. Espero que no haya médicos acá, para que ¿cómo que no sabemos? Era un virus. Ah, bueno, perdón. No. Nos preparamos para bien morir. Les voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Estás listo para morir hoy si hubiera que morir hoy? Pues están jodidos, muchachos, porque ¿cómo saben que no van a morir hoy? No que está pasando un asteroide cerquita de la Tierra. ¿Qué tal que se venga para acá y acabe con todos los dinosaurios? ¿Cómo sabemos que mañana va a haber vida? Ninguno de ustedes tiene pagada la vida. Cuando yo era niño había algo que yo no entendía. Yo no entendía por qué los seguros de vida eran para el que se moría, porque si se llamaba de vida, yo pensaba que un seguro de vida debía garantizar la vida, cuando en verdad un seguro de vida es que en caso de muerte a usted le pagan una plata, pero se tiene que morir para que le paguen. Pues le pagan a los otros, a los que quedan vivos, ¿no? Porque yo no creo que el muerto vaya a cobrar a Suramericana. Usted imagina al muerto persiguiendo al tigre, a ver hasta que lo alcance. Podés tener Colsanitas, podés estar inscrito en EMI, podés tener el más chingón de los seguros, y sin embargo, por una caída, por una gripa mal cuidada, por una diarrea, por un sofoco, por un infarto, por una bala perdida, por un accidente, por una realidad que tú no puedes controlar,
La muerte está ahí y es la realidad más difícil de aceptar. Casi nadie quiere morir y sobre todo casi nadie quiere que la muerte le llegue a sus seres queridos. Y sin embargo, la muerte es parte de la vida. Ahí están las 4 grandes realidades que ponen a leer la vida por el reverso: el dolor, el acaso, la culpa y la muerte. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Dios está ahí o Dios está solamente cuando la vida sonríe y las cosas salen bien? Muchachas, yo les diría hoy lo siguiente: piensen bien a qué Dios le están orando. Piensen bien en qué Dios están creyendo. Porque el Dios de lo facilito, lo soleado, las caritas felices, el color pastel, los diminutivos, todo es lindo, todo es armónico. La, qué linda es la vida, qué hermoso todo el sol. Eso parece Plaza Sésamo, pero eso no es el Dios verdadero. Miren, yo no sé cuándo a la gente se le ocurrió que a este mundo se venía a pasar bueno. Y nos metieron ese gol, nos metimos ese gol. Nos metimos el gol nosotros a nosotros mismos y estamos engañando a nuestros hijos e hijas con el cuento refrito, con el cuento de que a este mundo vinimos a pasar bueno, y parece que si no se pasa bueno, la vida no vale la pena. Que si duele, la vida no vale la pena. Que si hay problemas, la vida no vale la pena. Tanta depresión, tanta crisis existencial, tantas ganas de morirse, tantos intentos de suicidio, tanta gente pensando que la vida es terrible y difícil, porque no estábamos preparados para una vida que duele. Pero muchachos, la vida duele. Así es la vida. No es un error, no es un engaño. Dios no nos mintió. Es que hemos olvidado elementos esenciales de la vida. Ustedes todavía rezan de vez en cuando la salve. Porque la salve, les recuerdo que dice: gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. No dice gozando, rumbeando y pasando rico en esta discoteca del mundo. Dice gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, donde estamos desterrados. Y después de este destierro, ¿ustedes se han dado cuenta de que estamos desterrados? Esta no es nuestra patria. Pero un día nos creímos que sí. Nuestros abuelos y abuelas sabían que esta no era la patria y estaban preparados para otra patria y sabían que esto era un exilio. Pero los cristianos de hoy, que somos tan superficiales, no ustedes, estoy hablando de otros. Los cristianos de hoy que vivimos la vida cristiana de manera tan mediocre, no estamos preparados para vivir la vida como un destierro. Tú no naciste para este mundo. Tú naciste para la eternidad. Este mundo es peregrinaje. Estamos pasando por una tierra que no es la nuestra, aprendiendo a vivir, aprendiendo a amar, aprendiendo a servir, aprendiendo a entregarnos para recibir de Dios la gracia de la vida definitiva, en la que sí no hay tristeza, en la que sí hay alegría y en la que sí hay plenitud. Claro que este mundo está hecho de dolor, porque este mundo es un mundo herido por el pecado, pero se nos olvidó que el pecado existía. Este mundo no es perfecto como es perfecto Dios,
porque este mundo tiene una deficiencia interior, y esa deficiencia interior de este mundo es la realidad del pecado. Y esa realidad del pecado hace que este mundo tenga alegrías, pero también tristezas, y tenga salud, pero también enfermedad, y tenga buenas noticias y terribles y pésimas noticias, y tenga honestidad, honorabilidad, bondad, y tenga corrupción y deshonestidad y ladrones por cantidades y maldad por cantidades. Este mundo no es mi patria. Uno aquí no viene a vivir, uno aquí viene a aprender, y uno aprende en medio de toda la realidad de la vida. Uno aprende a valorar la salud y aprende a luchar contra la enfermedad, y uno aprende a disfrutar los buenos momentos y a hacerle frente a las dificultades, a los momentos difíciles y llenos de amargura. Y uno aprende a gozar y a alegrarse con los abrazos, con los te quieros, con los cariños, con las ternuras. Y uno tiene que aprender a sacar fuerza para seguir adelante, a pesar de las traiciones, las infidelidades, las soledades, los vacíos y las ausencias. Este mundo es una escuela de la vida. Dios no te mandó las pruebas. Dios no envía castigos. Dios no reparte enfermedades. Dios no le pone más pruebas a una familia que a otra. Nunca compares los dolores, porque los dolores son incomparables. Nunca compares las cruces, porque las cruces son incomparables. Cada quien carga su peso, cada quien carga su cruz, y para cada quien ese peso y esa cruz es formidable, es inmensa, es pesada y es sufriente. Y Dios no hizo el dolor, Dios no inventó el dolor. Dios nos regala su gracia para que atravesemos este tiempo y esta historia a través de la bondad y de la dificultad, a través de la luz y de la oscuridad, y que por la gracia de su Espíritu, y por la fuerza de su Espíritu, y por el amor de su Espíritu, y por esa misericordia que nos perdona nuestras culpas y que nos sostiene en las realidades que no entendemos, por esa misericordia que nos levanta después de los golpes y de las carencias y de las tragedias, lleguemos al fin a esa otra patria donde nos espera la eternidad y ya no la muerte, donde nos espera la alegría y ya nunca más las lágrimas y el llanto, donde nos espera el abrazo tierno de Él y ya nunca, nunca, nunca jamás la ausencia. Pero aquí en esta tierra, aquí en esta tierra, tú y yo, sin diferencia, tú a tu manera y yo a la mía, vamos caminando, gimiendo y llorando en un valle de lágrimas, aguardando que algún día termine el destierro y que la madre que nos mira con sus ojos misericordiosos, oh clemente, oh piadosa, oh dulcísima siempre Virgen María, nos sostenga con su oración para que podamos también nosotros alcanzar algún día las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, muchachos, dicho eso, yo les digo, ¿se fijaron en el texto del profeta Isaías que leí? ¿Se fijaron la descripción tan bella que se hace en ese texto? Miren a mi siervo, tendrá éxito. Qué curioso, tendrá éxito. Subirá y crecerá mucho.
Eso es lo que uno espera de uno y eso es lo que uno espera de la gente que uno ama, que tenga éxito, que suba y que crezca mucho. Y ahora te va a explicar de qué manera va a tener éxito, de qué manera va a subir y de qué manera va a crecer. ¿Cómo va a tener éxito? ¿Cómo va a subir y cómo va a crecer? Muchos se espantaron de él. Desfigurado, no parecía un hombre, no tenía aspecto humano, creció como un brote. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado, evitado de los hombres, como varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el que se ocultan los rostros, despreciado, desestimado. Cargó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Lo consideramos leproso, herido de Dios, humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Como oveja llevada al matadero, como cordero llevado ante el esquilador. Lo pueden leer, es más largo, yo simplemente he hecho un pequeño resumen. Cuando nosotros sufrimos, ¿dónde está Dios? Según este texto que acabamos de leer, cuando nosotros sufrimos, Dios está sufriendo. Nosotros creemos que le aventajamos a Dios. Yo creo que la humanidad se parece a esos que en la calle piden limosna mostrando la herida y casi que necesitan que haya herida para que haya limosna. Y entonces le muestran a uno la raja y la exhiben. Y uno como que va delante de Dios y uno le muestra la herida. Y uno no cae en la cuenta de que le está mostrando la herida a alguien que está más herido que uno. Entonces tú lloras porque perdiste un hijo. Perdóname, ¿y cuántos ha perdido Dios? Porque tu hijo que tú perdiste también era hijo de Dios y también Dios lo perdió. ¿Ustedes creen que hay alguien que enferme con quien Dios no enferme? ¿Que hay alguien que sienta un dolor que Dios no sienta como propio? ¿Hay alguna de ustedes que la haya traicionado el amor de su vida y Dios no se sienta traicionado igual que ustedes, mucho más que ustedes, millones de veces más que ustedes? Es que no calculamos la soledad de Dios cada vez que no uno, ni dos, ni tres, sino millones y millones le damos la espalda. Es que no calculamos el dolor de Dios, no por un muchachito que se mete en la droga, sino por tantos y tantos y tantos conocidos por Él, creados por Él, moldeados por Él, soportados por Él y sin embargo lejos de Él. Cada niña utilizada es un dolor en el corazón de Dios. Cada persona abusada es un dolor infinito en los ojos de Dios. Nadie sufre sin que Dios no sufra, mucho más en Él, por Él, con Él, para Él, a través de Él. No hay dolor humano que no sea el dolor divino. A esta misma hora Dios sufre gran dolor. Mi dolor, nuestro dolor, tu dolor. Y ese es el amor misericordioso de Dios. El amor del reverso es una carta de amor que Dios te envió. A ti te cuesta entender esa carta de amor porque te duele. Te duele la vida, te duele la enfermedad, te duele el acaso, te duele la culpa, te duele la muerte. Y el dolor no deja ver bien, el dolor no deja entender la carta. El dolor no deja sentir la carta. Pero la carta de amor de Dios dice: mi niño, mi niña, créeme, de la misma manera que no le pude quitar el dolor a mi propio hijo, tampoco a ti te lo puedo quitar.
pero de la misma manera que transformé en resurrección el dolor de mi hijo, transformaré en resurrección y en victoria el dolor por el que tú estás pasando. Yo estoy siempre contigo, sobre todo en aquellos momentos que tú me crees ausente. Yo sé lo que siente tu corazón y no pienses nunca jamás que yo me he echado lejos de ti cada vez que has llorado. Tus lágrimas son mis lágrimas y yo me he abrazado a ti en las noches. Y para que lo sientas y para que lo sepas y para que tengas certeza de ello, te envié a mi Hijo amado, para que mi Hijo amado extendiera los brazos en una cruz por el amor de tu amor y te dijera que tú lo vales todo para mí, incluso la vida de mi propio Hijo. Y te envié mi Espíritu, que tú crees a veces que no está presente, pero dime de dónde sacaste las fuerzas para sostenerte hasta el día de hoy, si no fue de mi Espíritu. Dime de dónde sacaste alegría en medio del desconsuelo, si no fue de mi Espíritu. Dime de dónde sacó tu cuerpo la energía para luchar contra la enfermedad, si no fue de mi Espíritu. Dime de dónde sacaste la fuerza para educar a tus hijos y criarlos, aunque el hombre que no te debía fallar te falló, si no fue de mi Espíritu. Mi Espíritu te hizo fuerte, mi Espíritu te hizo capaz, mi Espíritu te dio sabiduría, mi Espíritu luchó por tu salud, mi Espíritu te dio inteligencia, mi Espíritu te dio fervor, mi Espíritu encendió tu corazón. Mi Espíritu es lo único que vence a la muerte. No estamos solos, nunca estamos solos. Por eso hoy les quería leer este bello texto del profeta Isaías. La próxima vez que te duela la espalda, la próxima vez que te duela tu familia, la próxima vez que te duela tu soledad, la próxima vez que te duelan tus culpas, vete al capítulo 53 del profeta Isaías y recuerda que contigo está también sintiendo dolor el Señor y que te está dando la fuerza para poder seguir adelante. Esta vida, muchachos, no es fácil. Si ustedes quieren, la pueden vivir como la viven los paganos. Péguense de la suerte y pídanle a la suerte que hoy no llueva demasiado, que el marido todavía no se vaya y no encuentre una fufurufa con quien bañarse con jabón chiquito. Pídanle a la suerte que no se les enferme nadie. Pídanle a la suerte tener plata y que no le roben. Pídanle a la suerte que el taco no sea muy grande de aquí a la casa. Pídanle a la suerte que las cosas salgan bien, que el pelado encuentre trabajo, que la niña pase a la universidad. Mientras ustedes le piden a la suerte, yo le digo a Dios que yo recibo la vida como la vida venga, que puede venir llena de ausencias y en la ausencia lo buscaré a Él, que es el amor de mi vida, que puede venir con salud, pero si la vida quiere que venga con enfermedad, que aprovecharé la enfermedad para aprender de ella y para sacar fuerzas de flaqueza, porque como decía el gran apóstol, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y que te recibo todos los dolores, que no tengo problema, que no protesto ni por uno de los dolores que me llegan, porque comparados con los dolores de tu Hijo amado, mis pobres dolores no son nada, y que me sirvan para sacar un poquito de sabiduría en esta vida
y algún día lograr llegar a tus brazos, donde yo sé que me limpiarás para siempre las lágrimas y ya lo único que quedará será descansar. Pero mientras tanto, mientras llega ese día, el definitivo, el día del Señor, mientras llega el día de la luz, en el que toda la creación será al fin salvada, mientras llega el día en que lo contemplemos cara a cara y ya no haya preguntas, sino solamente la dulce respuesta de su amor, mientras llega ese día, con ustedes, mis hermanos y mis hermanas, sigo caminando por este valle de lágrimas, gimiendo y llorando, con la esperanza de algún día terminar el exilio y llegar a la patria que fue preparada para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja. Les muestre su rostro y vuelva hacia ustedes sus ojos llenos de ternura. Vaya delante de ustedes para mostrarles el camino. Permanezca detrás de ustedes para sostenerles en caso de que caigan. Vaya al lado de ustedes como el mejor amigo y compañero de camino. Y permanezca en el corazón de ustedes para decirles todos los días cuánto les ama. Y la bendición de Dios, que es todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas.